Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Bien, nuevamente se llegó el momento de estudiar la palabra de nuestro Dios. Como decía uno de mis hermanos, ya alimentamos el cuerpo, ahora vamos a alimentar nuestro espíritu, que es necesario para fortalecerlo, ¿verdad? Porque así como el alimento, si dejamos de comer un día, 2 días, pues el cuerpo se debilita. El espíritu, hermanos, también de igual manera le sucede lo mismo. Si no estudiamos la palabra, si no nos alimentamos con ella, el espíritu se va debilitando hasta el grado que puede llegar a enfermar y causar, hermanos, como nos predicaban en esta mañana, ciertas enfermedades espirituales, hermanos, como es el estrés, la ansiedad, y todas esas enfermedades, hermanos, que más que nada son enfermedades espirituales. Decimos nosotros que son mentales, pero son espirituales, que afectan nuestra vida y a veces es difícil de curarlo, si no es por la palabra de nuestro Dios también. Quiero compartir con ustedes este tema, hermanos, que lo he compartido también en la otra localidad y ahora con ustedes. El título de este tema o este estudio es Aparejando el camino del Señor. Y voy a basar el mensaje de nuestro Dios en el capítulo 3 de Mateo. Si les invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en San Mateo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 12, les invito a que me acompañen a leer. Voy a dar inicio el versículo 1, ustedes el 2 y después todos nos unimos en el versículo 12. Aparejando el camino del Señor. Si ya estamos en nuestra lectura, voy a dar inicio en el nombre de Cristo. Y a la letra dice así: Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Dios, hermanos, a través de los profetas había profetizado la venida del Hijo de Dios, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Se le conocía como el Mesías. El Mesías quiere decir el enviado. Pero antes de que llegara el Mesías, hermanos, el Señor mandó primeramente aquel mensajero para preparar el camino del Señor. Él mismo se identificó a sí mismo
como aquel que fue dicho por el profeta Isaías, según el versículo 3, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Él se proclamaba como una voz que clamaba en el desierto. Él fue enviado, hermanos, para aparejar el camino del Señor. Sí, para prepararles, para prevenirles de su venida. Por eso Él, hermanos, llegó a Judea para predicarles, hermanos, un mensaje importante. En este caso, ese mensaje lo vemos en el versículo 2, del versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en el versículo 2 dice, diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje que trajo Juan el Bautista, hermanos, al pueblo de Israel? ¿El mensaje de qué? De arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel ya se habían apartado de los mandamientos de Dios, ya estaban viviendo nuevamente en pecado. Como estudiábamos por la mañana, también en la clase de la escuela sabática, el pueblo de Israel, hermanos, ha sufrido grandes y graves consecuencias a causa de su rebelión, a causa de su desobediencia. Le ha traído todo este mal. Y por eso existían también muchas enfermedades difíciles de curar, como los leprosos, como los paralíticos, como los ciegos que de nacimiento que nacían, hermanos, y un cojo de nacimiento. O sea, había muchas enfermedades. Y vemos en la Escritura que muchos de ellos dice que ya habían gastado su dinero con los médicos, y entre más gastaban, en vez de que prosperara su salud, hermanos, se empeoraba y le iba peor. O sea que, hermanos, no había cura, porque muchas de esas enfermedades también eran a causa del pecado. Quizás no todas, es cierto, pero muchas de ellas sí, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que el Señor, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Dice, ¿él o sus padres? Sí hay casos excepcionales, y les decía, ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Pero en ocasiones sí sufrían consecuencias. Por algo preguntaron los discípulos, porque ellos sabían que estaba escrito que Dios castigaba a los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación por el pecado de los padres. Aquel ciego o aquel paralítico que fue sanado por Jesucristo también le dijo, mira, hoy has sido sanado, vete y no peques, porque no te venga alguna cosa peor. Entonces sí, en verdad algunos sufrían las consecuencias y vivían, al vivir en pecado, pues vivían también con enfermedades físicas difíciles de curar. Bueno, pero para eso vino el Señor Jesucristo. Él vino para salvar lo que ya se había perdido. Pero antes de venir, envió un mensajero para, dice él, para aparejar el camino del Señor. ¿Qué quiere decir aparejar en otras palabras? Prepararlo, ¿verdad? Es como cuando alguien viene de lejos, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, en México, bueno, pues fíjate que viene mi hermano de Estados Unidos, ay, nos emocionamos y bueno, pues hay que limpiar la casa, ¿verdad? Hay que mantenerla ordenado, y bueno, hay muchas telarañas, hay que limpiar las telarañas, mire, y aquí ya se está descarapelando, hay que pintar para que pues se encuentre un poco agradable, ¿no? Entonces, hermanos, uno prepara para que no nos encuentren desprevenidos. De igual manera, Juan el Bautista a eso fue enviado, a preparar el camino del Señor. Y a decirles, dice el siguiente versículo, ahí mismo, enderezad sus veredas, enderecen su paso, ¿verdad? Como aquel que va en el camino y va hacia un lugar, pero después como que se desvía y dice, no es por allí, es por aquí, enderézate. Y como aquel que va en el camino y como en oscuridad y da el paso en falso y sale del camino, cuidado, no des un paso en falso, aquí está el camino. En este caso, en un sentido espiritual, hermanos, aquel que falseaba o que se salía del camino, ¿qué viene representando? El pecado. ¿Por qué? Porque se habían salido del camino de los mandamientos de Dios y ya se habían ido tras el pecado. El pecado puede ser la idolatría, la fornicación, el robo, el hurto, las blasfemias. Todos esos pecados, hermanos, ya posiblemente era un
un hábito, en el pueblo de Israel. Y por eso Juan el Bautista fue enviado a esos para prevenirles. Y eso les empezó a predicar. ¿Qué les inició predicando? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando él empieza su ministerio, dice la escritura que acabamos de leer, que el pueblo, hermanos, venía a él a su bautismo confesando sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te motiva, hermanos, a confesar tu pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Se recuerdan que nuestro hermano ministro también nos daba un versículo en Proverbios que dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa, ¿y qué más? Pero hay otra cosa: el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No tan solamente reconocer que somos pecadores, si de verdad lo reconocemos, debemos de apartarnos del pecado, ¿verdad? Porque a veces decimos como nuestros hijos: hijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Hay que hacer. Dice: sí, ya lo sé. Y pasa los minutos y pasa la hora. Dice: hijo, ¿te acuerdas que tienes que hacer que hacer? Dice: sí, ya lo sé, ya te dije que ya lo sé. Bueno, ya lo sé. El problema es que ya no es que lo sabe o no lo sabe. ¿Cuál es el problema? Que no lo ha hecho. Y así a veces sucede con el pueblo. El pueblo, hermanos, ignoraba, era ignorante de la voluntad de Dios, no conocía a Dios. Sí conocía, ¿verdad? Todos sus antepasados les habrán contado las maravillas que hizo Dios en el desierto, cómo Dios escogió al pueblo de Israel de entre todos los pueblos y lo hizo único de entre todos, ¿verdad? Esa es la costumbre de los padres, heredar a los hijos el conocimiento de la palabra. Lo cierto es que cuando los hijos crecen, tan puede quedarse en la enseñanza del padre, tan puede tomar la decisión de apartarse y decir: gracias papá, me enseñaste esta religión, pero yo tomo mi decisión y me voy. Bueno, pero por lo menos ya no queda en el padre, ¿verdad? Ya queda en la persona. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, él reconoció su pecado y venían al bautismo de Juan el Bautista y confesaban sus pecados y se arrepentían y lo confirmaban a través del bautismo. Pero también había el grupo religioso que en este caso eran considerados también como los guías del pueblo, los enseñadores, y que eran los saduceos y los fariseos, mayormente los fariseos, porque al parecer los fariseos eran más celosos, ¿verdad? Por eso decía Pablo: yo fui criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, conforme a la ley, fariseo, celoso de la ley. Bueno, entonces los fariseos también, hermanos, no se querían quedar atrás y también venían al bautismo de Juan. Pero cuando venían al bautismo de Juan, Juan, ¿cómo los recibía? Bienvenidos. ¿Cómo les decía? La palabra es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? Generación de víboras. Así los recibía. ¿Por qué, hermanos, les decía generación de víboras? Luego dice: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, ahora ya también aseguro está puesta la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Le sentenció Juan el Bautista el parecer de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, también querían verse como justos, arrepentidos delante de los demás, pero su corazón no era recto delante de Dios, ¿verdad? Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Ellos querían aparentar ser justos, arrepentidos, pero la realidad era otra. ¿Por qué? Porque en su vida privada llevaban a otra doble personalidad. ¿Por qué? Porque vivían en pecado. No hacían frutos dignos de arrepentimiento, y eso fue lo que verdaderamente les dijo Juan el Bautista. Si de veras ustedes quieren venir a mi bautismo o al bautismo, primeramente hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y eso era lo que les hacía falta. Bueno,
Hermanos, es indispensable también tener en cuenta de que es necesario mencionar lo que los fariseos y los escribas y los saduceos hacían, porque Dios les previno también a los discípulos que tuvieran cuidado de esa doctrina, que no se les fuera a pegar algo. Vamos a ver que Jesucristo también predicaba lo mismo, no predicaba diferente evangelio. Aquí en Mateo capítulo 4, versículo 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué predicaba y qué decía, hermanos? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Predicó otro evangelio diferente al de Juan? El mismo evangelio. El arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque sabía lo que necesitaba el pueblo. El pueblo necesitaba arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Apartarse de sus pecados y regresar nuevamente al Dios verdadero, ¿verdad? A servirle a nuestro Dios, a nuestro Padre. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, cuando, hermanos, nuevamente se topa con el grupo religioso. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice así: O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. De igual manera vemos, hermanos, la misma forma de dirigirse al pueblo religioso. Cuando se dirigía al pueblo, hermanos, común del pueblo, también los trataba, hermanos, con delicadeza, porque ya estaban sufriendo las consecuencias del pecado, hermanos, las enfermedades, y les decía: bienaventurados los que padecen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también cuando se topaba con el grupo religioso, hermanos, les declaraba lo que ellos eran. ¿Qué realmente ellos eran? ¿Cómo los trataba, hermanos? ¿Generación de qué? ¿Eran las mismas palabras con las cuales trataba Juan el Bautista a los fariseos? Sí. Entonces, vemos que ¿cuál era el problema de este grupo religioso? Digo religioso, hermanos, porque eran los líderes del pueblo, los que, hermanos, eran encargados de enseñarle al pueblo la justicia, la verdad de cómo se debería de conducir delante de Dios. Y por el contrario, hermanos, ellos eran cómplices también del pecado, ¿verdad? Y actuaban de una manera muy hipócrita. Por eso les decía: ¿cómo podéis hablar bien siendo qué? Siendo malos. Ellos aparentaban, hermanos, que eran justos. Y por eso el Señor Jesucristo los reprende. Se recuerdan que en Mateo 23 dice: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo lo que os dijeren que hagan, ¿qué deben de hacer? Háganlo, pero háganlo no conforme a sus obras, porque ellos dicen y qué, y no hacen. Así es. ¿A qué se le llama eso, hermanos? Hipocresía. Decir y no qué, y no hacer. Entonces, por eso el Señor Jesucristo censuró a ellos, hermanos. Y en otra parte el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. En cierto momento ellos no entendieron y dijeron: ¿por qué nos dirá eso el Señor? ¿Será porque no trajimos pan? Dice: Señor, no trajimos pan. Dice: ¿que ustedes no entienden que no estoy hablando del pan? ¿No se acuerdan, dice, cuando comieron 3,000 y cuando comieron 5,000?
¿Y cuántas canastas sobraron? Pues sobraron tantas. Pues no le estoy hablando del pan material. ¿De qué les hablaba, hermanos? Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? Hipocresía. Es fuerte esa palabra, hermanos, pero el Señor Jesús se los tenía que decir. ¿Por qué? Porque a veces se nos puede pegar esa levadura. Y el Señor dice que nosotros somos masa sin levadura, ¿verdad? ¿No así dice la Escritura? Dice, porque vosotros sois nueva masa, ustedes sois como un pan ácimo, sin levadura. Y el mismo apóstol Pablo dice, no erréis, que un poco de levadura, ¿qué cosa? Leuda toda la masa. Sí, entonces de eso, hermanos, nos tenemos de cuidar nosotros. Debemos nosotros de autoexaminarnos, de analizarnos, no esperar, hermanos, el juicio de Dios. Nosotros también debemos de arrepentirnos día con día. Es verdad, hermanos, que el día que nos bautizamos nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y qué bueno. Y si lo hicimos de corazón y sinceramente, qué bueno, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero si lo hicimos nada más para que los demás vean que yo también lo voy a hacer, pues a lo mejor no fue con sinceridad. Y entonces el Señor, hermanos, desea que verdaderamente nuestro corazón sea sincero y que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento sabemos cuáles lo son. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Benignidad, bondad, paz, mansedumbre, fe, templanza, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través pues de la palabra de nuestro Dios, que es la que hace producir esos frutos, ¿verdad? Esos frutos dignos de arrepentimiento. Es importante, hermanos. Vamos a ver por qué tan importante es el arrepentimiento. ¿Solamente al principio cuando nos bautizamos o después? Vamos a ver. Vamos a seguir mirando acerca del arrepentimiento, ya que este mensaje de aparejando el camino del Señor es preparar el camino del Señor. Por ejemplo, antes de dar el versículo que vamos a leer, ¿cómo ustedes creen, según el ejemplo que dimos desde un principio, cómo ustedes creen, hermanos, que cuando venga el Señor deseara encontrar a su iglesia? Hay un versículo que dice que Él quiere encontrar a su iglesia sin arruga y sin mancha, en santidad, ¿verdad? Nada que le estorbe, hermanos, a llegarse a la presencia de Dios, sin arruga y sin mancha, sin mácula, en santidad. Bueno, por eso hay que preparar el camino del Señor para que cuando Él venga nos encuentre limpios, limpios de pecado, arrepentidos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a leer, hermanos, en San Lucas capítulo 13, cómo nos puede también afectar a la iglesia. Dice así, Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así: y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado en sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña,
y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñero: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí nuevamente encontramos algo bien importante. Vemos que el pueblo de Israel también sufrió unas consecuencias feas, porque Pilato, hermanos, había mezclado sus sacrificios con algunos galileos que sufrieron, hermanos, esa horrenda muerte. Y el Señor Jesús les dice: ¿ustedes creen que estos galileos padecieron estas cosas porque eran más pecadores que todos los galileos? ¿Por qué les pregunta eso? Porque yo creo que eso es lo primero que se nos vendría a la mente también de todos los seres humanos. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, que fuera nuestra despedida de este mundo? ¿Una muerte natural o morir en un accidente aparatoso? No, pues de muerte natural. Pero si alguien muriera de una manera terrible, hermanos, horrenda, lo primero que se nos vendría a la mente dice: wow, ay, qué fea muerte. Pues así habrá sido también en su vida, ¿verdad que sí? Se nos viene a la mente: ha cometido unos pecados bien grandes, bien feos. Por eso les pregunta, dice: ¿piensan que estos que murieron de esta manera son más pecadores que los galileos? Y le dice: sí, dice, pues les digo que no, dice, sí, por si vosotros no se arrepienten, también van a perecer igualmente. Y sobre aquellos 18 que cayó la torre de Siloé, ¿ustedes creen que fueron más pecadores que los de aquella generación? ¿Y por eso murieron así? No, os digo que si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Porque a veces nosotros clasificamos los pecados. A veces decimos: no, bueno, yo no me considero tan pecador. Yo pues aquí estoy tranquilo. Yo no cometo pecados grandes, pecadotes. No, el vecino, como luego decimos, ¿verdad? No, el vecino sí. No, el hermano sí. Y siempre nos excusamos con que el fulano, sultano, sí, es unos pecadotes. Yo, mis pecados, bueno, son unos pecaditos solamente. ¿Verdad que sí? Y ahí clasificamos los pecaditos. Pero acordémonos, hermanos, lo que acabamos de leer. Dice el Señor que no porque aquellos que cometan pecados grandes y van a morir, y aquel que comete pecados chiquitos, hermanos, y lo minimiza y dice: no, pues el Señor tendrá misericordia, es un pecadito. Dice la Escritura: si no os arrepientes, ¿qué cosa? ¿El Señor te va a perdonar? No, moriréis igualmente. Moriréis igualmente, ¿verdad? Si yo preguntara: ¿qué es más pecado, robarme $1,000,000 o robarme $10? Pues 1,000,000, bueno, no deja de ser pecado, ni el que se robó 1,000,000, ni el que se robó $10, porque no deja de ser un ladrón. Y si no se arrepiente, pues va a poder morir en su pecado, aunque por ese pecadito. Tanto así, hermano. Bueno, la Escritura lo enseña, hermanos. La Escritura lo dice. Porque no somos honestos, no somos fieles con el Señor. ¿No nos acordamos cómo Ananía y Zafira sufrieron las consecuencias? ¿Sí nos acordamos? Que cuando vendieron la propiedad y dijeron: bueno, pues vamos a dársela a los apóstoles para que ellos los repartan a los pobres. Y le entregan la ofrenda a los apóstoles. Dice: aquí está nuestra parte. Y les dice: ¿y la vendieron en tanto la propiedad? Dice: sí. Dice: ¿y por qué has mentido al Espíritu Santo para que mintieses? No le has mentido a hombres, sino ¿quién? A Dios. Y dice que en ese instante, ¿qué pasó con Ananías? Murió, hermanos. ¿Por qué? Pues nada más por una mentira. ¿Y nosotros no mentimos? Bueno, pues yo unas mentiritas piadosas nada más, no mentirotas grandes. Grandes o pequeñas, hermanos, no deja de ser mentira.
mucho o poco, no deja de robarle, ya sea, hermanos, a los hombres o también a Dios, ¿verdad? Porque a Dios le debemos de pagar los diezmos. Pero si yo digo, no, pues de todas maneras es para la iglesia y yo doy menos. Es más, nadie se da cuenta, solamente yo sé. Sí, pero Dios sí sabe. ¿Y a quién le estamos robando? A Dios. ¿Honestos o deshonestos? Deshonestos. Entonces es importante, hermanos, que analicemos esto. En realidad debemos de preparar el camino del Señor. Debemos de enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Debemos de ser fieles a nuestro Dios. Debemos de ser honestos. De no ser así, hermanos, es triste decirlo, pero vamos a caer en la misma degradación. ¿De quién? De aquellos que predicaban y no lo hacían. ¿Quién era ese grupo? De los fariseos. ¿Y cómo los trataba el Señor Jesús a los fariseos? Generación de víboras hipócritas. Y es duro, hermano. Pero nosotros nos lo merecemos. No se lo merece la gente ignorante. ¿Quién se merece eso? Aquel que dice que sabe, porque la Biblia dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer pues? Lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, hermano. Miren, el Señor es bien claro en esto. Vamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la importancia del arrepentimiento. Bueno, vamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36, 37 y 38. Hechos 2, 36 al 38. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí es, así es. ¿Qué debe de hacer aquel que está viviendo en pecado? Arrepentirse de sus pecados. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y después entonces recibiréis, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir si te arrepientes de tus pecados y te bautizas? ¿O no vas a recibir nada? El perdón de los pecados, desde luego, y el don ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Así es, el Señor nos promete darnos el don del Espíritu Santo. Ya no vamos a estar solos. Vamos a poder guardar los mandamientos. Vamos a poder producir los frutos que Él espera recibir de cada uno de nosotros. Pero es importante el arrepentimiento. Sí. Es que ellos, hermanos, habían sido cómplices de la muerte ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Él así se los reprochó y les dijo: ustedes se han entregado al autor de la vida a muerte, pero a este el Señor nuestro Dios lo levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Y ellos, hermanos, el mensaje que escucharon del apóstol Pedro les tocó las fibras de su corazón. Fueron compungidos de corazón. Dice: bueno, ya lo que hicimos, ya lo hicimos. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Dice: hay una salida. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícese en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero nosotros ya hemos sido bautizados. Ya no necesitamos arrepentirnos. ¿O sí? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Hay necesidad de arrepentirnos ahora? Yo creo que sí, hermanos. Y aunque no, en la primera vez nos arrepentimos y fuimos perdonados de nuestros pecados, hermanos, día con día todavía estamos en este cuerpo físico. Y de alguna manera, hermanos, podemos ofender al Señor. Por eso debemos caminar con humildad, no con soberbia, no con arrogancia y decir: hermano,
Pues yo no sé por qué está predicando usted eso, o me sabe algo a mí. Bueno, yo no me considero tan mala, o tan pecadora, o tan pecador. No, pues eso es para los malos, ¿verdad? Pero hermanos, acordémonos que en la iglesia también ha ocurrido, hermanos, rebeldía, ha ocurrido el pecado y necesitamos a diario reconciliarnos con el Señor, porque de alguna manera le ofendimos. Vamos a dar un ejemplo. Ya lo dijimos, el pueblo de Israel, hermanos, ¿por qué sufrió las consecuencias? ¿Por qué fue cautivo a Babilonia 70 años? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque se portó bien? ¿Porque fue obediente a los mandamientos de Dios? No, porque fue desobediente a los mandamientos de Dios. La pregunta, ¿sabía o no sabía de los mandamientos de Dios? Sí lo sabía. Y porque lo sabía, por eso fue castigado. Y no tan solamente sufrió la consecuencia, hermanos, el pueblo de Israel, también los profetas. Ahí fueron, hermanos, a recibir también el castigo los profetas. Y uno de ellos fue el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. Vamos a leer al profeta Daniel cómo se expresa estando, hermanos, sufriendo esa parte. Vamos a leer al profeta Daniel. Y él, hermanos, empezaba a orar de esta manera. ¿Cómo oraba el profeta Daniel? Y creo que es la manera también que debemos de seguir. Daniel, en el capítulo 9, ¿cómo oraba el profeta Daniel delante de Dios? Daniel capítulo 9 dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole. ¿Cómo buscó al Señor? En oración y ruego, y en ayuno, y cilicio, y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios. ¿De qué manera oró a Jehová su Dios? Y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Hemos qué? Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde has echado, a causa de nuestra rebelión, contra ti se rebelaron. Bueno, y ahí está, hermanos. ¿Qué estaba haciendo el profeta Daniel? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Orando a Jehová. ¿Y de qué manera oraba? Con mucha humildad. Y le decía: Señor, contra ti hemos pecado, contra ti nos hemos rebelado y no hemos guardado tus mandamientos. Tuya es la justicia, oh Dios, y nuestra es la confusión, ¿verdad? Entonces, hermanos, así creo que también debiésemos de orar. ¿Acaso el profeta, hermanos, que estaba confesando sus pecados, no era un profeta de Dios, hermanos? ¿No lo salvó el Señor del foso de los leones? ¿Verdad que sí? Él era temeroso, el profeta Daniel, hermanos, y buscaba al Señor con su corazón. Pero aún con todo eso, él, hermanos, se contó con el pueblo de Israel que estaba, hermanos, allí en medio de esa esclavitud, sufriendo las consecuencias. Y él comienza, hermanos, dice: Señor, ¿verdad? Perdónanos. Y empieza: nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado. De esa manera, hermanos, también los hijos de Dios debemos de orar a nuestro Dios, ¿verdad? Si de alguna manera le hemos ofendido,
Hagamos un autoexamen en nuestra vida, ¿verdad? No esperemos el juicio de Dios, no esperemos la crítica de nadie, nosotros mismos, hermanos. Veamos, hermanos, en nuestra vida cómo está delante de Dios. El profeta también, hermanos, o mejor dicho, David, acordémonos que también fue un siervo de Dios muy ilustre, que hizo las guerras del Señor, ¿verdad? Que mató al Goliat, al gigante Goliat, que tuvo buena fama, hermanos, en su tiempo, pero que también llegó el momento de su debilidad y pecó. Vamos a ver, hermanos, en una de sus oraciones cómo se dirige al Señor. En Salmo capítulo 51, vamos a leer, dice así, Salmo capítulo 51. El rey David se expresa de esta manera delante de nuestro Dios y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Amén. ¿Cómo oraba, hermanos, delante de Dios David? ¿Con humildad o con soberbia? Con humildad. ¿Reconocía su pecado o no lo reconocía? Sí, hermanos. Contra ti dice, pero él decía, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces él, hermanos, se humillaba delante de Dios y suplicaba, hermanos, que le perdonara sus pecados y que lo limpiara cada día más, que no quitara su Espíritu Santo. ¿Habrá el Señor nuestro Dios escuchado la oración de este siervo? ¿Qué dicen? Sí, porque se humillaba delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios, hermanos. Cuando uno se humilla, dice la Sagrada Escritura y el Proverbio, porque el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, ¿qué cosa? Será ensalzado. ¿Por qué fue humillado Nabucodonosor? Por su soberbia, porque él se ensalzó diciendo, yo fui el que hice esto, yo fui con mi poder, con mi fuerza. Y el Señor le tuvo que dar una lección, ¿verdad? Para que él entendiera que no es de los hombres la fuerza, es de Dios. Sí. Entonces, hermanos, es importante pues que nosotros como hijos de Dios también autoexaminemos nuestros caminos, ¿verdad? Que preparemos el camino del Señor para que cuando Él venga, hermanos, encuentre a sus hijos en el camino correcto, donde debe de ir, ¿verdad? Si nos hemos apartado del camino de los mandamientos de Dios, nos debemos de retornar al camino. Entonces, pero de esta manera, hermanos, ¿cómo? Confesando, primero arrepentirnos de nuestros pecados y después confesando nuestros pecados y también apartarnos del pecado. Fíjense que van de la mano estos seguimientos. Primero, ¿qué cosa? Arrepentirse. Segundo, confesar su pecado. Y tercero, ¿o hasta ahí nada más? No. Vamos a leerlo. Otra recomendación que da el apóstol Pedro. En el capítulo 3, porque sí son como 3 pasos que debemos de seguir para encontrar la reconciliación con Dios y la paz con Dios. Hechos capítulo 3 dice así, versículo 17 al 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, ¿y qué más? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Entonces, ahí va, otra vez. Para serle agradables y aceptos delante de Dios, debemos de arrepentirnos. Después, ¿qué decimos?
confesar nuestros pecados. Y tercero, convertirnos de nuestro mal camino. ¿Qué quiere decir convertirnos de nuestro mal camino? Pues apartarnos, sí, apartarnos, convertirnos. ¿Por qué? Porque si yo voy, hermanos, caminando en el camino equivocado, ¿qué debo de hacer? No, ¿verdad? Darme a la derecha, no es para allá, es para acá. Conviértete de tu mal camino. Apartarnos del pecado. Porque decíamos, una cosa es saberlo y no es el todo saberlo, sino hacerlo. Apartarnos del pecado. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios, pero ¿cómo fue, hermanos? Bueno, vamos a mirarnos al espejo. Efesios capítulo 4, dice el versículo 21 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué debe de hacer? No hurte más, tienes que convertirte de tu mal camino. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y conviértete. No hurtes más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Y ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que dé edificación, para que dé gracia a los oyentes. Si se nos salían las palabras como el personaje, hermanos, de la televisión, se me chispoteó, bueno, se te chispoteó, pero ya no debes de decirlo, apártate de esa expresión. Sí, entonces palabras torpes, acuérdense que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque de toda palabra ociosa que hablaren los hijos de los hombres, de ella, ¿qué cosa? Darán cuenta en el día del juicio. Es importante, hermanos, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Así que tengamos ese cuidado. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Y verso 30 dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cómo es que se contrista al Espíritu Santo? ¿Acaso se pone triste el Espíritu Santo? Sí, cuando en nosotros existe el pecado, hermanos. Y acuérdense que ¿cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que es sellado? El versículo, nuestro hermano Braulio nos daba un versículo. ¿Desde cuándo uno recibe el Espíritu Santo? ¿Desde que qué? Desde que creímos en la palabra del Señor, hermanos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pues Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo, le habla a esos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que se han descuidado en la palabra de Dios y se han desencaminado. Por eso dice el versículo 31, esta es otra manera de poner triste al Espíritu Santo. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Así debe de ser, hermanos, también nuestra compostura delante de Dios. Está bien que somos seres humanos, está bien que nos enojamos, pero tengamos cuidado, hermanos, que nuestro enojo, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y demos lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces ya no es uno. ¿Quién es el que está obrando en uno? El diablo. Cuando existe la amargura, cuando existe, hermanos, toda ira, todo enojo, toda voces, toda maledicencia. Porque cuando se enoja uno, hermanos, muy fuerte, ¿qué sale, hermanos, de ese enojo? ¿Bendiciones?
¿Qué es más fácil que salga? ¿Una bendición o una maldición? Una maldición. Y después, hermanos, cuando ya hiere a su hermano o a su prójimo o a su pareja, dice, ay, perdóname. Pues sí, ya salió. Ya heriste a la persona. Entonces, hermanos, es cuando se contrista el Espíritu Santo. No demos lugar al diablo, ¿verdad? Si tenemos por costumbre y por hábito hacerlo, está en nosotros, ¿verdad? En apartarnos de eso. Es mejor también, hermanos, se gana quedándose callado, ¿verdad? Vamos, hermanos, a luchar con nuestra propia carne, porque fíjense que también dice la Escritura que hay una lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra ¿qué? Y nuestra carne, y ambos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha constante, pero debemos de luchar siempre con la ayuda de Dios. Vamos a poner de nuestra parte y vamos a pedir el auxilio de Dios y lo vamos a poder lograr para mantenernos, hermanos, siempre reconciliados con Dios, ¿verdad? En comunión con nuestro Dios. Pero estos son los pasos a seguir, hermanos. Preparemos el camino del Señor en nuestras vidas. Nosotros seamos esos mensajeros como Juan el Bautista. Preparémonos nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús viene por esa iglesia santa, sin mácula. Dice el canto que el Señor quiere encontrar a su iglesia sin ira y sin contienda, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a poder adquirir si nosotros mismos somos humildes y reconocemos nuestros pecados. Y al reconocer nuestros pecados, va lo seguido, debemos de confesarlo, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, sufrimos consecuencias y la enfermedad o nuestros problemas persisten y persisten y persisten, pero es por lo mismo, porque no nos hemos arrepentido, porque no le hemos dicho al Señor hemos pecado y no hemos confesado nuestro pecado. ¿Por qué? Pues porque el orgullo nos gana, la soberbia y la arrogancia. Dejemos esas cosas, hermanos, que eso no nos ayudan a tener una buena relación con nuestro Dios, ¿verdad? No minimicemos el pecado y decir, hermano, pero esos son pequeñeces. Pues cuidado, porque si de esas pequeñeces no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, podemos perder la salvación. Podemos morir como aquellos que han cometido pecadotes grandes, ¿verdad? Porque así dice la palabra. Si no os arrepintiereis, también pereceréis igualmente. Así que, hermanos, este mensaje, desde luego, es viendo nosotros que parte del pueblo de Israel sufrió las consecuencias y, como dice la Escritura, todo lo que quedó escrito es para nuestra enseñanza. Y no es porque yo conozca o sepa de su vida, Dios la conoce más que nadie. Y usted también, su relación con Dios, cómo está delante de Dios, ¿verdad? Vamos, hermanos, casi ir finalizando, pero en realidad, pues este es el mensaje, ¿verdad? Que preparar el camino del Señor, para que Él venga, pues hay que prepararlo, pero bien, ¿verdad? Siempre con un corazón arrepentido, confesando nuestros pecados con humildad y apartarse del pecado. Amén. Vamos a ver este versículo de Apocalipsis, y esto, hermanos, pues realmente pues es para la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver el versículo, capítulo 3 de Apocalipsis. Aquí vamos a leer, hermanos, todos juntos, les invito. Este mensaje, hermanos, es especial para la iglesia de hoy. En verdad, desafortunadamente, entre más pasa el tiempo, con muchos adelantos tecnológicos y con muchas comodidades de este siglo, a veces, hermanos, perturban nuestra relación con Dios, y a veces es muy poco el tiempo que le dedicamos a Dios que a nuestras cosas. Pero es tiempo todavía, hermanos, de regresar a nuestra comunión con Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. ¿Sí, hermanos? Leamos todos juntos, con paciencia. Apocalipsis 3, del 15 al 20. Leamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable,
y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Cómo debemos de ser? Celosos. ¿Y qué más? Arrepentirnos, hermanos. ¿Y a quién le habla el Señor Jesucristo? ¿A quién, hermanos? A la iglesia, hermanos. Porque así dice el último versículo, el verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. ¿No nos dirá a nosotros, hermanos? Sí, a nosotros nos dice. Así que, hermanos, el arrepentimiento no solamente es cuando nos bautizamos. También, ya que fuimos bautizados, corremos ese riesgo si nosotros, hermanos, no nos arrepentimos del diario. Por eso es que la iglesia no celebra el Yom Kippur, el día del perdón, el día 10 del mes de Tirri. ¿Por qué? Porque para reconciliarnos con Dios, ¿cuándo lo debemos de hacer? ¿Cada cuándo? A todos los días, hermanos. Todos los días. Así es. Entonces, hermanos, reconciliémonos con el Señor a diario para mejorar nuestra relación con Dios y así preparar el camino del Señor. Este es el mensaje de la palabra del Señor. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.